Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo le ha ido? Muy bien. ¿Bien? Buenas noches, profe. Sí, bien, gracias. Bueno, a Dios. bienvenidos a la clase de esta noche de procedimiento de implantación tributaria. Entramos ya en la segunda fase del contenido. Salimos de sanciones que tienen que ver con respecto a la facturación y entramos ahora a una nueva unidad que se denomina, seguimos en el régimen sancionatorio, sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Entonces me voy a remitir a los artículos para que ustedes por favor tengan ahí referencia, lo copian en sus cuadernos. Artículo 641, artículo 642, artículo 643, artículo 644, artículo 645, artículo 647, 648, artículo 651, artículo 658 raya 3, artículo 697, artículo 701. Bueno, entonces, todos estos artículos hacen referencia a las sanciones relacionadas con las declaraciones tributarias. Entonces vamos a mencionar una por una. Artículo 641. Entonces ustedes colocan. Ese artículo 641 hace referencia a la sanción por extemporaneidad. Artículo 642. Hace referencia a sanción por extemporaneidad posterior al emplazamiento para declarar. Artículo 643. Hace referencia a sanción por no declarar. Artículo 644. Hace referencia a sanción por corrección de las declaraciones tributarias. Qué pena interrumpirlo, profe. ¿Será que puede dictar un poquito más despacio? Con mucho gusto. ¿En cuáles se quedaron? Profe, 643, sanción por no declarar, ¿cierto? Hágame un favor, entre un momentico ahí al estatuto tributario, ¿sí? Van buscando, empiecen con el artículo 641, ¿sí? Ahí lo vamos corriendo, ya lo voy a colocar ahí en la pantalla. Ahí está, 641 es sanción por extemporánea presentación de las declaraciones tributarias, y la vamos corriendo. Artículo 642, extemporaneidad en la presentación de las declaraciones con posterioridad al emplazamiento. Artículo 643. Sanción por no declarar. ¿Sí? Ahí vamos, ¿sí? Sí, vamos bien ahí. 643, sanción por no declarar. Ahí están todas seguidas. Artículo 644. Sanción por corrección de las declaraciones tributarias. Artículo 645. Sanción relativa a la declaración de ingresos y patrimonio, es decir,
Aquí hablamos de sanción por extemporaneidad, ¿no? Sanción por extemporaneidad relativa a la declaración de ingresos y patrimonio. Artículo 646. Sanción por corrección aritmética. Artículo 647. Sanción por inexactitud. Es decir, estas son lo que el derecho tributario colombiano conoce como causales. Sí, ahora lo voy a explicar una a una. Causales cuando la administración tributaria profiere la sanción por inexactitud. Artículo 641, bueno, ese es el rechazo de disminuciones. No vamos a profundizar mucho sobre esa. Vamos a hablar del artículo 648, la sanción por inexactitud, sin perjuicio de las sanciones penales. Es decir, el 647 nos habla de las causas y el 648 nos habla de los efectos. Bueno, artículo 650, sanción por el uso fraudulento de cédulas. Y el 651, este está derogado, el 651 nos habla de sanción por no enviar información, que esa es la que utiliza para efecto de la información exógena. Este es el artículo que la administración tributaria aplica para aquellos contribuyentes obligados a presentar la información exógena. Miramos el artículo 658-3, porque ya el 652, 653, 654, 655 ya lo vimos, porque esos son relativos a la facturación. Entonces vamos a buscar, vámonos hasta el 658-3. Todo esto ya lo vimos. La sanción por clausura. (658-2), sanción pasiva por evasión pasiva. Y el artículo 658-3, que nos habla de las sanciones relativas al incumplimiento en obligación de inscribirse en el RUT y obtención del RUT. (659), sanciona a los contadores públicos cuando son sociedades. 659-1, sanción para suspensión de la facultad para firmar declaraciones tributarias de la administración tributaria. Y nos quedaría de último el artículo 697 y 701, que habla de
la corrección aritmética. Corrección aritmética. Bueno, esos serían los artículos que vamos a pregonar durante esta unidad y que vamos a hacer aspectos aplicativos al formulario 110 y 210 a efectos de que ustedes aprendan a aplicar estas sanciones cuando se les presente tal situación. Bueno, entonces vamos a iniciar con el artículo 641, que ustedes, como quien dice, ya conocen, que lo vieron en Tributaria 1, que habla de la sanción por extemporaneidad. ¿Qué es la sanción por extemporaneidad? ¿Quién me puede decir qué es la sanción por extemporaneidad? Profe, la sanción por esta... Buenas noches, perdón, primero que todo. ¿Me habla un poquito más durito? ¿Qué es la sanción por extemporaneidad que argumenta el Estatuto Tributario? Ya estoy aquí, me estoy regresando nuevamente al artículo 641. Ustedes en sus computadores pues ya tenganlo abierto para que lo podamos leer. Y que es una de las sanciones que le corresponde liquidar al contribuyente. Esta no la liquida la DIAN, sino la liquida el contribuyente. Por lo tanto, esta sanción se puede someter a error y cuando se somete a error, pues la DIAN vuelve y le aplica una sanción al contribuyente. Entonces eso lo vamos a ver en el artículo 701, es decir, lo que llamamos corrección de sanciones, que la DIAN también lo aplica. Bueno, entonces, el compañero que me estaba dando la opinión ahora sí me puede decir a qué hace referencia la sanción por extemporaneidad, porque es de las sanciones más frecuentes en la cual incurre un contribuyente y que le corresponde liquidarla al mismo contribuyente, pues lógicamente el contribuyente pues utilizando los servicios de contador público. Entonces ahora sí lo escucho. En términos generales, ¿qué es extemporaneidad? La que se presenta en una fecha después de la escogida. Fuera de fecha. Una fecha Sí, que se después de presenta. la fijada, ¿no? Sí, Entonces, señor. ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el instrumento que utiliza la DIAN para nosotros los contadores saber cuándo se nos vence una declaración? ¿Cómo se llama ese documento? Calendario tributario. Calendario tributario. Entonces, partimos de una base. Ese calendario tributario nace de un decreto todos los años que profiere la DIAN. Y en ese formulario se fijan todas las fechas de vencimiento correspondientes a todas las declaraciones tributarias a las que están obligados personas naturales y personas jurídicas frente a la administración tributaria. Entonces, ustedes pueden mirar ahí, pueden buscar y decir calendario tributario automatizado año 2020. Vamos a utilizar el automatizado. Ustedes lo buscan. Calendario automatizado, le pueden dar así, denle así, calendario automatizado. Y ahí les sale, no sé si algunos ya lo conocen. ¿Lo conocen algunos?
No, profe, yo no lo conozco personalmente. conoce? No. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo conoce? No, profe. yo También lo tampoco. pueden buscar por calendario tributario. Lo que pasa es que el automatizado nos permite que si nosotros le damos los 2 últimos dígitos, ¿sí? Por eso se llama automatizado, nos da automáticamente los vencimientos de todas las declaraciones tributarias, ¿sí? Que pueda tener el contribuyente. Ya lo voy a demostrar, lo voy a proyectar un momentico. Vamos a ver si lo conseguimos acá. Estoy entrando un momentico aquí a actualice.com. En lo que entran por actualice.com, lo que actualizan por actualice.com, ahí les da una opción de 40 segundos, ¿no? Para buscarlo. Ustedes pueden buscar ahí, le pueden dar automatizado, ¿sí le dieron automatizado? ¿Qué le sale? Sí, profe, sale, pero entonces dice que ¿Le usted sale por debe actualícese? seleccionar. No, es la página de Z, herramientas tributarias. Profe, yo sí entré por actualícese y pues ahí muestran un calendario. Dice, en esta herramienta se podrán obtener de forma automática los vencimientos de sus declaraciones Sí, tributarias por impuestos exacto. nacionales. Descárguelo, lo pueden descargar y Ya. uno en PDF. Aquí voy a proyectar uno en PDF. Y hay otra que pues les dice que lo descarguen en 40 segundos. ¿Sí? Sí, como Usuario no somos gratuito. suscriptores, nos toca esperar 40 segundos. Sí, la descarga de los 40 segundos. Bueno, hagan todos el proceso ese porque es importante que nosotros aprendamos a manejar el calendario tributario porque los grandes errores o las grandes inconsistencias que se presentan es que muchas veces nos equivocamos por rapidez, porque siempre andamos apurados, porque siempre tenemos un problema. Entonces, estamos mirando las fechas mal y esos errores, pues lógicamente, a las empresas no les gusta porque eso representa dinero, ¿sí? Entonces, a las empresas no les agrada mucho que el contador les presente las declaraciones de una manera extemporánea, porque lo primero que preguntan es que quién va a pagar la sanción. Entonces, aquí miramos, porque como estamos frente a sanciones, si alcanzan ustedes a mirar, ve que sale una letra muy pequeña. ¿Sí observan? Sí, señor. Muy ¿Sí pequeño, observan pero ahí? A ver si lo crezco un poquito. Pueden observar que dice calendario tributario 2020. Lo descargué, actualícese y
Y este impuesto viene el impuesto de renta, viene el régimen simple, viene retención en la fuente y autorretención del impuesto de la renta y complementario, que se presenta con la misma fecha. Vienen los que presentan informe de las supersociedades, viene la información exógena tributaria, precios de transferencia, impuesto al patrimonio, régimen tributario especial, impuesto complementario y normalización tributaria. ¿Sí? Aquí viene una letra muy pequeña. Yo lo estoy mostrando como para que ustedes, ¿sí? Yo en la clase mañana les voy a subir el calendario automatizado, ¿sí? Que es el que me gusta utilizar para no equivocarnos, ¿sí? Yo con este calendario que les estoy mostrando nos podemos equivocar, ¿sí? Pero el automatizado nos permite que podamos, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NIT, establecer cuándo se nos vence cada una de las declaraciones que según el RUT tenga su cliente o tenga mi cliente. Y de esa manera nosotros podemos planear mensualmente, podemos planear la preparación, la presentación de dichas declaraciones y su respectivo pago. Entonces eso se llama una planeación tributaria. Bien. Entonces, pues, le estaba mostrando el calendario tributario porque como estamos hablando de la sanción por extemporaneidad, entonces es importante que tengamos presente que todas las sanciones que se aplican sobre las declaraciones tributarias las que le he mencionado son del resorte de el contador, excepto la sanción que corresponde al artículo 651 y la sanción que corresponde al artículo 647 y la sanción que corresponde al artículo 701 y artículo 658, raya 3. Las demás las impone la DIAN. Yo a ustedes les envié un cuadro de las sanciones que se le aplican a los contribuyentes. Nuevamente vuelvan y miren, vayan verificando. Ya vimos régimen sancionatorio de sanciones aplicables a la facturación y ahora nos entramos a revisar las sanciones que se aplican a las declaraciones tributarias. Bueno, entonces, cuando estamos hablando de sanción por extemporaneidad, estamos diciendo que es cuando una declaración se presenta por fuera de las fechas estipuladas en el calendario tributario, digámoslo así. Esa es una definición que es la definición real. El calendario tributario es el que nos dice las fechas para presentación de las declaraciones tributarias. Bueno, entonces, dice, toda sanción tiene una base, tiene una tarifa y tiene un límite o tiene un techo. Entonces vamos analizando una por una. Ustedes para la próxima clase los invito para que consigan el formulario 110 y el formulario 210 y vamos mirando sobre cuál casilla es que debemos aplicar la respectiva sanción. La sanción por extemporaneidad dice que las personas o entidades obligadas a declarar que presenten las declaraciones tributarias en forma extemporánea deberán liquidar y pagar una sanción por cada mes o fracción de mes calendario equivalente al 5%, es decir, esa es tarifa, 5% por mes o fracción de mes. ¿Qué quiere decir fracción de mes? Que si pasa un solo día, si sea el siguiente mes, también aplica la sanción el 5%.
Correcto. Entonces les voy a decir lo siguiente. La declaración se venció el día de una persona natural, porque en estos días está presentando declaraciones de personas naturales. Formulario 110, régimen, sistema cedular. Se venció el 7 de octubre y la presentaron el 9 de octubre. Si aplico el artículo 641, ¿qué porcentaje le debo aplicar a esa declaración que el contribuyente presentó 2 días después del vencimiento? 5%. 5%, exacto. Entonces, si la declaración se me vence el 7 de octubre, ¿hasta cuándo va el mes? ¿Hasta cuándo va el mes? Hasta el 31. ¿Hasta cuándo va el mes? Porque aquí, para efectos de Hasta el sanciones, 30. mes calendario. Entonces iría hasta el 7 de noviembre. Noviembre. Ahora, si se me venció la declaración el 7 de octubre y la presento el 8 de noviembre, entonces, ¿cuál sería la tarifa a aplicar por sanción por extemporaneidad? El 10%. ¿Ah? ¿Cuál El sería? 10%. Recuerde que es 5 por cada mes o fracción de mes. Entonces, por el primer mes que pasó del 7 de octubre al 7 de noviembre, aplico el 5. Pero como ya la presentó fue el 8, un día, un mes, un día, entonces por ese día el contribuyente deberá liquidar otro 5% por fracción de mes. Quiere decir que deberá liquidar el 10% por concepto de sanción de extemporaneidad. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, señor. Después lo hacemos con un ejercicio. Bueno, aquí estamos determinando tarifa. Vamos a mirar el otro elemento. Base. Del total del impuesto a cargo. Esa sería la base. ¿Sí? Entonces vamos a aprender a determinar en el formulario 110, en el formulario 110, en el formulario 300, en el formulario 350, en el formulario 310, impuesto general al consumo, y en todas las declaraciones, ¿cuál es el renglón o la casilla o la fila sobre el cual debemos tomar como base para aplicar la tarifa y determinar la respectiva sanción? Entonces ya llevamos dos elementos. Tenemos tarifa, que es el 5% por cada mes o fracción de mes. Base. Entonces, si estoy hablando del impuesto de renta, por favor, para que tomen nota, si estoy hablando del impuesto de renta, la base es el impuesto a cargo, tanto en el formulario 110 como en el formulario 210. Y quiero que, por favor, en la próxima clase, se busquen los formularios 300, que es el del IVA, 310, impuesto al consumo, 350, retención en la fuente, y miremos cuál es el término o expresión sinónima para determinar esa base. En renta se denomina impuesto a cargo, pero si usted mira en el resto de los formularios, mira en el formulario del IVA, mira en el formulario del impuesto nacional al consumo, mira en el formulario de retención en la fuente, no van a conseguir el impuesto a cargo. Entonces van a conseguir el sinónimo, el equivalente, y eso es lo que nos enseña el procedimiento tributario para que no nos equivoquemos. Porque más adelante vamos a ver el artículo 701, ¿qué nos pasa tanto al contribuyente como al contador cuando nos equivocamos al liquidar la sanción? La DIAN tiene estipulado en su artículo 701
aplicar otra sanción por equivocación por parte del contribuyente. Y nosotros, pues, estamos detrás del contribuyente, que somos los asesores. Entonces, lo que el procedimiento tributario nos enseñará es que aprendamos a escoger, a seleccionar cuál es la respectiva casilla sobre la cual vamos a aplicar esa tarifa que se transformará en una sanción. También dice, retención objeto de la declaración tributaria. Entonces vamos a mirar el artículo, el formulario 350, que habla de la retención a fuente, pero también da el techo, sin exceder el 100% del impuesto o el 100% de la retención. Entonces, si estamos hablando de retención en la fuente, el techo o el impuesto a cargo es el total de la retención a pagar. El total de la retención a pagar. Si estamos hablando de declaración de renta, entonces me estoy refiriendo al impuesto a cargo. Eso lo conseguimos ahí en el formulario 110 y en el formulario 110. Entonces, por favor, para la clase del miércoles, del jueves, van a conseguir, vamos a traer los formularios 110, 210, el formulario 300, 310, 350, y vamos a señalar los elementos, en este caso, la base sobre la cual aplicamos la tarifa. Pero también toda sanción tiene un techo. Un techo inicial, dice, sin exceder del 100% del impuesto a cargo. Entonces yo les coloco el ejemplo. El impuesto a cargo en el formulario 110, el contribuyente le resultó 3 millones de pesos. Porque les recuerdo lo siguiente y tomen nota. La administración tributaria a los omisos. ¿Quiénes son omisos en la parte tributaria? ¿Quiénes son omisos? Ese término de omisos, ¿a qué se refiere? Omisos le hace seguimiento para que cumplan con su obligación formal de presentar su declaración cinco años. 5 años. Entonces, las sociedades que ya presentaron año 2019, ¿cuáles serían los 5 últimos años? ¿Cuáles serían los 5 años que la DIAN puede hacerles presentar si han omitido? Es decir, omisos quiere decir que teniendo la obligación de presentar la declaración de renta, no la han presentado. Entonces, si estamos ya, las sociedades presentaron 2019, ¿hasta qué año la DIAN podría a una persona jurídica, sociedad o entidad, requerirle la declaración de renta? ¿Hasta qué año? Pero vamos hacia atrás. Contemos 5 años, incluido 2019, porque ya está vencido. Entonces, ¿cuáles son los años que podría la DIAN hacerle requerir, solicitar o presentar al contribuyente que no ha cumplido con ese formato de presentar la declaración? ¿Cuál sería? Cuenten 5 años hacia atrás, incluido 2019 porque ya se venció. 2015. Entonces tendríamos 2019, vamos hacia atrás, 2018, 2017, 2016 y 2015. Es decir, que ya el 2014 la DIAN no se lo podrá solicitar a una sociedad, ¿sí?,
sino que lo requerirá a partir del año 2015, que son los 5 últimos años. Ese es el término que tiene la DIAN de fiscalización, de hacerle cumplir esa obligación formal de presentar su declaración. Son 5 años. Bueno, entonces, yo le decía, bueno, el impuesto a cargo son 3 millones de pesos. Si al hacer la liquidación de esa sanción me resultare 3.800.000 pesos, ¿cuánto debo colocar en el formulario frente a la casilla o fila de sanciones? ¿Cuánto debo colocar? 3 3 millones. millones. Hasta 3. ¿Sí? Hasta 3 millones. ¿Sí? Es decir, el impuesto a cargo es 3 millones. Si me resultó 3.800.000, me resultó 4 millones, o me resultó 4 millones y medio, en la casilla de sanciones solamente debo colocar hasta 3 millones. Es decir, eso es el techo. Ese es el límite, ¿sí? Pero el máximo límite que tiene la sanción por extemporaneidad, ¿sí? Cuando esta sanción es liquidada por el contribuyente de una manera voluntaria, es de 2.500 VTs. Entonces multipliquemos hoy, año 2020, ¿a cuánto asciende la sanción máxima que puede llegar ese 100%? Sanción máxima es ese 100%. 2.500 multiplicado por 35.607, que es el VT del año 2020, ¿a cuánto nos da? ¿Cuánto nos da ese valor? 89.017.500. Entonces lo aproximamos a miles, porque recuerden que los valores que se presentan para efecto DIAN son al múltiplo más cercano de 1000. Entonces serían 87 millones 0, algunos lo aproximan a 0.18. ¿Lo podemos dejar en 0.17? No me está superando los 500 pesos. 500 pesos ni es menos a 500 ni es más a 500. ¿Sí? Entonces, para uno lee que lo que exceda de 500 pesos. Para mí lo que excede de 500 pesos es 501. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, señor. Entonces, si esa sanción la dejamos en 89.018, bueno, le están regalando ahí 500 pesos a la DIAN. Pero también yo la puedo dejar en 0.17. Y tampoco la norma me dice, no, pero era 0.18, ¿no? Porque 500 pesos no es mayor ni es menor a 500. ¿Ya? Entonces, siempre que traemos con 500, ¿sí? Algunas personas lo llevan al múltiplo siguiente, o si no lo dejan en el múltiplo que está, porque no supera los 500. Bueno, entonces ya tenemos presente que, en resumen, la tarifa de la sanción de extemporaneidad es del 5% por mes o fracción de mes, sin exceder del 100% del impuesto a cargo. Pero el gran techo o el gran límite es los 2.500 VT, que corresponden a 89.017 pesos. Esta sanción se cobrará sin perjuicio de los intereses que originen el incumplimiento del pago del impuesto. Entonces, vayamos de una vez. La sanción no causa intereses. Ninguna sanción causa intereses. ¿Qué es lo que causa intereses? El impuesto. El incumplimiento en el pago del impuesto aquí. Esto que estoy señalando
es lo que me causa los intereses moratorios. Ninguna sanción causa intereses, ¿sí? Ninguna sanción. Lo que me causa los intereses es el incumplimiento en el pago del impuesto. Anticipo, recuerden que las declaraciones tienen un anticipo, o retención a cargo del contribuyente responsable o agente retenedor cuando se trata de la declaración de retención. Este es el escenario general. Vamos a mirar los escenarios particulares. Vamos al escenario 2. Tenemos el escenario 1, el general. ¿Tienen una duda hasta acá? Entonces les voy a colocar un ejemplo para pasar a el escenario 2, es decir, ya los particulares. Tomemos nota. ¿Usted tiene el calendario tributario a la mano? ¿Lo tienen ahí? Bueno, entonces, la sociedad Pérez Gómez SAS, con el link número 890 125 170 rayados. Su declaración, según el calendario tributario del año gravable 2019, el 70, el cero, ¿cuándo se vence en la declaración de renta? ¿Cuándo venció el cero? Miren ahí, en el calendario tributario. Renta 2019. Miren el calendario 2020, ¿no? El 70, ¿cuándo vence? Perdón, el cero. Sociedades. En personas naturales son los dos últimos dígitos, en sociedades o personas jurídicas es el último dígito. No el de verificación, sino antes de verificación. Es decir, que estamos hablando del cero. ¿Cuándo venció? ¿Cuándo venció? Según el calendario. 70. Profe, es donde dice renta a personas jurídicas. Sí, sí, claro. Porque Pero ustedes dice miren que el calendario tributario tiene para personas naturales y tiene personas jurídicas. Sí, personas jurídicas. entonces, Hay grandes pues se toman los contribuyentes dos dígitos. y otros. Entonces, trabajemos con otros. No es un gran contribuyente, es uno normal. No tiene la calidad de gran contribuyente. El 29. ¿Qué día? Dice primera cuota el 29 de abril y segunda cuota 9 de junio. Bueno, pero el cero, ¿cuándo venció? El cero. El 21 de abril, primera Entonces, cuota, y el 1 de junio. bueno, pero no, cuota. bueno, lo del pago es algo complementario, pero aquí es cuándo venció la declaración. Entonces, el cero venció el 21 de abril del 2020. La declaración. Pero el que usted nos dictó termina en 70. No, 70 no, en cero. Cuando mire personas jurídicas, tiene que ser el último dígito, por cero.
Y cuando sean personas naturales, sí son los dos últimos dígitos. Si fuera una persona natural, tendría que buscar por 70. Si es una persona jurídica, una sociedad o una entidad sin ánimo de lucro, tiene que buscar el último dígito, es decir, búsquelo por 0. ¿El 0 Ah, cuándo sí, profe, venció? ya lo vi, ¿Ah? sí. ¿Cuándo venció el 0? Vence el 21. ¿El 21 de abril? Sí, profe, el 21 de Bueno, abril. listo. Entonces dice, estoy nuevamente, estamos construyendo el ejercicio. Venció el 21 de abril del 2020, la declaración de renta se presentó el 2 de mayo de 2020. ¿Sí? Su impuesto a cargo fue la suma de 16.750.000 pesos. Determine la sanción por extemporaneidad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos la base. ¿Cuál es la base? Base gravable, ¿no? Para aplicar tarifa. ¿Cuál es la base gravable para aplicar la sanción de extemporaneidad según el artículo 641? 16.750.000. Correcto. Entonces, esa es la base. 16.750.000 que corresponde al 100%. ¿Sí? Es el 100%. Tarifa. ¿Cuál tarifa aplicamos? Si la declaración se venció el 21 de abril y se presentó el 2 de mayo del 2020. El 5%. El 5%. 5%, profe. Correcto, el 5%. ¿Y por qué el 5 y no por qué el 10? Porque no cumplió el mes. Exacto. ¿Cuándo se nos cumple el mes? El 21 de mayo del 2020. Correcto. Entonces, el 21 de mayo. Recuerden que se toma es mes calendario. ¿Sí? Entonces, usted tiene que tomar. ¿Cuándo nació el niño? Nació el 21 de abril. ¿Y cuándo va a cumplir un mes? ¿Cuándo cumpliría el mes el niño? El 21 de mayo. El 21 de mayo, ¿sí? Apréndanse en eso, ¿no? En tributaria. Porque muchos se confunden y toman, no, que del 21 de abril hasta el 30 de abril, hasta ahí hay una fracción, entonces tomamos el 5. Y que porque como cambió de mes, entonces el 2 de mayo, otra fracción, otro 5, entonces liquidarían el 10. No, así no se toma la base para aplicar tarifa, sino siempre lo tomamos desde la fecha del vencimiento, cuenten un mes y ahí hacen el corte. Aquí estamos observando que hay dos fechas, en 2 meses diferentes, 21 de abril y 2 de mayo. Entonces, tenemos el 5, le aplicamos el 5, entonces, ¿cuánto es la sanción? A 16.750.000. 837.500. 750, le aplicamos el 5% y esto nos da, recuerden que siempre todo lo que sea lo expresado hacia la administración tributaria va en múltiplo de 1000. Entonces aquí sería ¿cuánto? ¿800 qué? 37. 37, pero si ustedes le colocan 38, yo no me voy a disgustar por eso, ¿sí? Pues 8. ¿Qué? Ahora, si le coloco 836, ¿qué pasa? ¿La DIAN me puede cobrar 1.000 pesos? ¿Me lo puede cobrar?
Sí. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos liquidando sanciones, cuando estamos liquidando impuestos, que cuando estamos en las aproximaciones de múltiplos, en este caso 837 yo lo puedo dejar en 837.500, yo lo puedo dejar en 837 y algunos lo dejan en 838, pero cuando lo suben a 838, pues son 500 pesos más que se le está dando a la DIAN. Por eso el Estado no se disgusta. El Estado no va a sancionar al contribuyente. ¿En qué momento se disgusta el Estado? ¿O no le gusta cómo lo hizo el contribuyente? Cuando siendo la partida 837.500, le coloco en el formulario 836. Ahí sí, yo estoy afectando el valor que le corresponde al Estado y el Estado me puede cobrar esos 1.000 pesos. ¿Sí? Son 500 pesos, pero que devuelven 1.000. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos 837, que es la sanción. ¿Y cuál es el límite? Para este caso. Los 16.750.000. Los 16.750.000. 16 millones, ese era el límite. ¿Y cuál es como dice, cuál es el superlímite? 2.500 VTs. Que corresponden a 89.017. ¿Cierto? Entonces es importante ustedes que están ahí escribiendo en el cuaderno que tratándose, porque ustedes se imaginan que la DIAN requiera a una sociedad desde el año 2015. ¿Sí? Entonces ustedes dirían, uy, pero año 2015, ¿cuántos meses hay? Y si lo requieren en el año 2020, ¿cuántos meses si la declaración del año 2015 se venció en abril? Voy a colocar un ejemplo, en abril 8 de 2016. Hoy, 13 de octubre, ¿cuántos meses habría? ¿Sí? Entonces ahora vamos a hacer ese ejercicio. Hasta aquí, ¿tienen ustedes alguna duda? ¿Les queda la explicación bien? Sí, De lo señor. que es la sanción por extemporaneidad. Sí, Sí, señor. señor. Bueno, ahora les voy a colocar el que les estoy comentando. Vamos a hacer el segundo ejercicio. La sociedad, Suministros Eléctricos SAS, tiene un NIT de 900.120.825-2. La DIAN lo requirió por omisión en la presentación de la declaración de renta del año 2015. Recuerden que la DIAN ya no lo puede requerir por el año 2014. Según calendario tributario, la fecha de su vencimiento fue el 15 de abril del 2016. Determinen la sanción. Determinen la sanción si en la declaración de renta su impuesto a cargo fue de
13 millones de pesos. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Usted tiene ahí la hojita. Bueno, vamos a determinarla. Base gravable. 13 millones. 13 millones de pesos, profe. 13 millones de pesos. ¿Cuánto? Ustedes me entendieron 13, ¿no? 13, ¿no? Sí, Impuesto- profe, 13. Dice impuesto a 13. cargo 13. ¿Me entendieron 30? 13. Profe, 13. 13. 13, listo. 13. Ahora sí. Tarifa. Tarifa. ¿Cuánto sería la tarifa? Que voy a aplicar. Me imagino que ustedes, ¿cómo están contando? ¿Con la mano, con los dedos? ¿Cómo están haciendo? Profe, ¿Ah? ¿Cómo están haciendo? una pregunta. ¿Ah? Con la mano. Una pregunta, profe. Pero entonces, ¿lo requirió en qué año? ¿En el No, 2019? lo requirió, O sea, es le decir, llegó la notificación. lo requirió en el 2020. Ah, ya. Entonces vamos a determinar la sanción de extemporaneidad a hoy, 13 de octubre del 2020. Hoy. Profe, ¿me puede repetir la fecha en que inició en el 2015? Fecha de vencimiento 15 de abril del 2016. Esa es la fecha de vencimiento. Y vamos a determinar la sanción por extemporaneidad al 13 de octubre del 2020. Entonces, por eso le preguntaba, ¿van a contar con los dedos? ¿Van a contar con los dedos? No. Entonces no hagan eso. Entonces, Pues, profe. vamos a aprender cómo determinamos el tiempo. Entonces, tomen la fecha última, es decir, tomen siempre la fecha última, es decir, tomamos 2020, tomamos año, tomamos mes y tomamos día. Mes 10, día 13. Y le vamos a restar el mes inicial. ¿Cuál es el mes inicial? Año inicial 2016, mes 4 y día 15. Y hagan la resta, empezando la resta por los días, no por los años, sino por los días. Entonces, ¿ya tienen el esquema? ¿Vamos a dar un momentico ahí el esquema? Año, mes y día. Da 4 años, 5 meses, 28 días. Tomen siempre, no el último, ¿no? Dice, el último sería 2020, mes 10, día 13. A mí me dio 4 años, 6 meses y 2 días.
Bueno, vamos a ver los demás compañeros, porque aquí lo importante es que aprendamos todos a determinar. A mí Sí, me dio Tiempo. 4 años, 4 años, 6 meses. 28 días. Es decir, porque no vayan en la vía práctica a salir a... 4 años, 6 meses y 2 No días. vayan a hacer con... Es decir, aquí lo voy a proyectar, ¿sí? Es decir, si yo le coloco aquí, ¿están viendo ahí en pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Entonces, yo proyecto aquí año, mes, día. Entonces tomo aquí, este sería la fecha de presentación. Y la fecha de presentación ahí sería, si yo miro ahí la fecha de presentación, sería ¿cuál? Año 2020. Mes 10. Día 13, ¿sí? Ahora, y después tomo la fecha de vencimiento. Profe, el día no fue. Ah, no, sí. 15, 13, sí está bien, sí está bien. La fecha de vencimiento es año. ¿Cuándo venció? 2016. Día 04. Perdón, mes. Día 15. ¿Sí? Entonces hacemos esa resta. Empezamos por los días. A 13 le puedo quitar 15. ¿A 13 le puedo quitar 15? No. ¿Ah? No, señor. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago cuando la profesora nos enseñó a hacer la resta? ¿Qué hago ahí? Le presta. Presto. ¿Ah? Entonces, los meses, Los meses me prestan 30 días. Entonces, ¿cuánto me queda aquí? 43. Entonces me quedan 30 más 13, 43, correcto. Entonces me quedan 43. 43 menos 15. 28. Voy a cambiarlo. 28, profe. Bueno, todos están trabajando así sobre 43 sobre menos 15, ¿me da cuánto? 28. 28. Listo. Ahora, ¿cuánto me quedó aquí? 9. 9. Queda- No. Ah, me queda aquí, vamos a colocar 0,9. Ah, sí, sí, Nueve. sí. Sí, porque le prestó 1 a los días, entonces me quedan 9. 9 menos 4, ¿cuánto me da? 5 meses. 5. Y ahora, como este no tan completico porque no hubo necesidad, 20 menos 16, ¿cuánto me da? 4. 4. Ahora sí,
conversión, se llama conversión en días. ¿Sí? Porque yo necesito saber cuántos son los días. ¿Sí? 4 años convertidos en días, ¿cuánto es? Años de 360 días, ¿no? Para efectos del estatuto tributario trabajamos con 360 días. Entonces tenemos 360 por 4. 1440. 1440 días. Ahora, 5 meses en días, ¿me da cuánto? 150 días. Y 28 días. Ahora sí, ¿cuánto me da esta igualdad? Igual. Entonces sumemos los días, todo. Más 1618, profe. 28. Exacto. Y conviertan eso a meses. ¿Sí? ¿Cuántos meses les da? Dividido entre 30. ¿Cuántos meses les da? O hagan esto. 53,93. 54 meses. ¿A todos les dio eso? Sí, Bueno, señor. ahora vamos a verificarlo acá. Sí, profe. Esto es una conversión en días. ¿Sí? Y yo aquí le coloco días. Pero ahora hagamos la conversión en meses. ¿Sí? Los 4 años en meses, ¿a cuánto equivalen? A ver si llegamos igual. 48. 48 meses, ¿no? Aquí tenemos 5 meses, no hay problema. 53 y 1, Y 54. Y 28 días. ¿Sí? Ahora sí, igualemos. 48 más 5 me da 53. Pero como hay una fracción de 28, entonces esto se vuelve ¿cuánto? 54 ¿qué? 54 meses. Este es correcto, meses. Bueno, ahora sí. Si usted tiene 54 meses, ¿sí? Entonces, si tiene 54 meses por el 5%, ¿cuánto les da? 27%. ¿Ah? No, perdón, el 5% no, 54 por el puro 5. Por el puro 5. Me da Porque recuerde que 2,7. 5, 54 por 5, ¿cuánto me da? 2,7. ¿Qué? 270. 4 por 5 me da, 270%. ¿cuánto era? 270. 270. ¿Eso qué es? Por ciento, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto sería la sanción? 35.100.000 pesos. Entonces, ¿cuál es la base? 13 millones, profe. Entonces, a 13 millones, vamos a hacerlo así, usted le aplicarían por 270%. Entonces, ¿cuánto le da? 35 millones 100. 35 millones 100. 35 millones 100. Sí, no. Pregunta. ¿Esa es la sanción? Al No, tenor del artículo 641. no, profe. ¿Cuál No, sería la los sanción 13. correcta? 13 millones. Los 13 millones. 13 millones. Sanción correcta. ¿Cuál sería la sanción correcta? Si dice que no puede exceder del 100%, ¿sí? Del impuesto a cargo. Entonces, el contribuyente dijo que su impuesto a cargo era de 13 millones.
y ahora sale a pagar 35.100.000. Entonces, ¿cuál es la sanción correcta? 13 millones. 13 millones. 13 millones. 13 millones. Esta es la sanción correcta. Esta, abrimos aquí, esto lo llamamos aquí sanción calculada, ¿sí? Porque la calculamos, pero ¿cuál es la que le vamos a pagar a Adrián? Porque la norma dice, no se podrá exceder, ¿sí?, del 100% del impuesto a cargo, pero tampoco podrá exceder de los 89.017. Dice que esta sanción no puede superar los 89.017, ¿sí? Entonces, ¿les queda clara la sanción? Sí, señor. Sí, profe. Porque yo he visto en mi vida práctica colegas que han cometido ese error. Es decir, le ha faltado lectura. Y por eso yo les insisto que ustedes, el procedimiento tributario, que es la máxima materia en tributaria, el procedimiento tributario es el que nos enseña a que nosotros tengamos el conjunto de las normas, las podamos aplicar a beneficio de nuestros clientes. Aquí vamos a aprender también la sanción reducida. Es decir, que adicionalmente la norma nos da una oportunidad para que el contribuyente pueda reducir esta sanción al 50%. Es decir que, espera que me pico. Pueda aplicar al 50%, ¿cuánto pagaría? Entonces le voy a colocar aquí la norma, porque ustedes por favor lean ese artículo 640, que habla del principio de lesividad, proporcionalidad, gradualidad, favorabilidad en el régimen sancionatorio. Eso es importante que usted lo aprenda, resáltelo. Aquí le colocamos un color amarillo y nosotros le decimos al cliente, mire, señor cliente, de los 13 millones seguro yo le hago pagar menos. No, pero usted ¿cómo lo hace? Pues conociendo a la norma. El artículo 640, que habla del principio de la lesividad, me permite que, ahí dicen, tienen que leerlo, por favor, tienen que leerlo. Ese artículo 640 me permite que cuando el contribuyente, ¿sí?, de una manera voluntaria, siempre y cuando la DIAN no le haya proferido un pliego de cargos, requerimiento especial o emplazamiento previo para declarar, y el contribuyente en años anteriores no ha cometido esa misma falta o esa misma comisión, podrá acogerse a la sanción reducida. ¿Sí? Entonces, yo en el problema le digo, el contribuyente es la primera vez que comete esta falta. Él estaba muy juicioso, ¿sí? Era la primera vez que omite. Él presentó las declaraciones de 2016, presentó las del 17, presentó las del 18, presentó las del 19, presentó las del 20. Y por allá alguien le dijo, no, eso no presente la del 16, eso, la DIAN ya va a archivar eso, y espérese un año. No se salvó. La DIAN hizo la fiscalización, le miró en el muesca, este contribuyente nos está debiendo la del 2015, todavía podemos requerirlo, y lo requirieron, mas no le enviaron un emplazamiento para declarar o un requerimiento especial ni pliego de cargo, simplemente le mandaron un oficio
diciéndole, mire, usted es omiso, lo invitamos para que presente la declaración. Eso es un oficio omiso. Nosotros, posteriormente, cuando salgamos de régimen sancionatorio, vamos a pasar a vía gubernativa, donde vamos a aprender esta terminología de los actos previos que la DIAN le envía a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones de orden formal y de orden sustancial, ¿sí?, en el régimen tributario colombiano. Bueno, hasta aquí, ¿me entendieron bien el ejercicio? Ahora sí, no pueden contar con los dedos. Entonces, ¿cuál es el método de conversión que les recomiendo? Pues conviertan esa operación a meses. No se compliquen con los días, ¿ya? No se compliquen con los días. Esta que hicieron ustedes ahí, miren, esos son muchos días, y transformen ustedes en fracción, ¿sí? Ese valor tendrían que haberlo dividido por ¿cuánto? Por 360. ¿Sí? ¿Cuánto era el total de los días que les dio a ustedes? Aquí, ¿cuánto era el total de días? 1618. Bueno, eso divídelo en 360. Da 4.49. ¿Sí? Sí. Da 4.49. ¿Sí? Que multiplicado por 12 me da 48, me quedarían todavía faltando 6, y yo me puedo equivocar, la mitad de 12 es 6, entonces tomo 48 más 6, 54, pero me enredo más ahí que hacerlo por meses, sáquelo por meses, ¿sí? Solamente lo que me debo tomar aquí es la fracción. Si aquí me hubiera dado un día, pues tiene que sumarlo como un mes, ¿recuerden? Bueno, hasta aquí tienen alguna duda con respecto de cómo se saca, cómo se aplica la base. Bueno, entonces les recomiendo el artículo 640, ¿sí? El principio de necesidad. Bueno, ustedes en la próxima clase, ¿sí?, yo tenía aquí, se lee la parte segunda del artículo 641, pero tienen que leerlo para hacer un ejercicio, porque esto se aprende es haciendo los ejercicios, ¿sí? Haciendo los ejercicios. Bueno, y por favor, traen el formulario 110, 210, ya los formularios que ya les cité anteriormente. Bueno, ahora les quiero decir lo siguiente. Los compañeros, con respecto al parcial, que con la compañera Gracie me enviaron la información, yo estoy revisando los parciales, ¿sí? Entonces, algunos, pues, les va a salir más 2, a otros les va a salir más 1, ¿sí? Pero en términos generales, el grupo está en un 70% positivo, pero con estas correcciones yo creo que va a subir un poquito más. Entonces, ya estoy haciendo ese ajuste de la nota, ¿sí?, el ajuste de la nota, para efectos de posteriormente ya subirla al DIVISIP y tener la nota ya oficial. Les recomiendo, por favor, las lecturas de este artículo 641. Es uno de los artículos que más se aplica en la vida tributaria. Es la que más errores cometemos. Entonces, en la próxima clase voy a explicar de una vez, como estamos en sanción de extemporaneidad, vamos a explicar el artículo, vayan leyendo el artículo 701, ¿sí?, para efectos de explicar bien el 641 con el 701. ¿Qué le sucede a los contribuyentes cuando liquidan mal la sanción? Aquí se pueden ver sometidos por parte de la DIAN cuando se equivocan en el cálculo de una sanción, o cuando deben calcular una sanción y no la calculan, o la calculan de una manera errónea, ¿sí?, inexacta, que no se ajusta a la realidad. Entonces, ¿a qué nos sometemos? Entonces, en la próxima clase, traigan los formularios,
Y vamos a tratar, ¿sí?, el artículo de 301, porque como tienen el conocimiento fresco, yo no me voy a ir, voy a esperar hasta el 701 para explicarle dentro de 3, 4 clases, sino que lo hagamos de una vez para que ustedes empalmen, ¿sí?, cómo lo hace la DIAN cuando nos equivocamos en la aplicación de la sanción. Bueno, voy a dejar la clase hasta acá, ¿sí?, porque ustedes también tienen clase, yo también tengo clase. Y por favor les recomiendo los artículos que ya les cité para que los vayan leyendo poco a poco, ¿sí? Vayan ojeándolos. De todas maneras yo los voy a explicar, pero si ustedes los leen, pues cuando me oigan, pues lo van a entender mejor. Y cada artículo lo vamos a hacer de una manera ilustrativa, ¿sí? Y después lo hacemos a través de una declaración de renta. Cuando lleguemos al artículo 644, que es correcciones, hacemos una corrección de una declaración de renta de una manera voluntaria o de una manera provocada por parte de la DIAN. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente la lista. Castellano González. Profesor, una preguntita, disculpe. ¿Sí? Presente, profe. Presente. Dígame la compañera que me está hablando. Uno del trabajo de investigación formativa, ¿para cuándo hay que enviárselo? El trabajo de formación, como todavía está de maneras de parciales, ¿no? Entonces, el trabajo de investigación formativa, el primer corte lo hacemos, ustedes me lo entregarían el jueves de la otra semana. ¿Sí? Pero entonces yo en la próxima clase les digo cómo me lo van a enviar. ¿Sí? Si me lo van a mandar en un archivo comprimido, ahí miramos, ¿sí? Ahí miramos cómo. Entonces yo el jueves, por favor, les avisaré cómo me van a enviar el trabajo. Profesor, otra preguntita. El día martes pasado usted ha dicho que hay una posibilidad de recuperación para los que habíamos sacado baja nota. ¿Hay posibilidad todavía, profesor, de otro previo, un trabajo o algo para poderle subir esa nota, profesor? Pues a ver, ya hoy estoy revisando los parciales de la lista que me pasó Gracie. Entonces, la mayoría, pues todos los que llevo revisados están bien. Se supone que era la pregunta de requisito de la factura y la otra era de la sanción de irregularidad, ¿no? En libros. Entonces, hay compañeros que están subiendo la nota porque las dos se las estoy compensando porque a varios les salió esa pregunta, las dos preguntas les salieron. Entonces marcaron pues la incorrecta, pues que para el caso de la realidad es la correcta por el error de transcripción que hubo en el parcial. Pero otros que en el caso hay otros que tienen de A1, ya he revisado de A1 que realmente la tienen positiva. Entonces unos tenían 3, entonces les caen 4, otros tenían 4, entonces les caen 5, otros la tenían en 2, entonces les caen 3, y así sucesivamente. Entonces ya el jueves, como ya el jueves ya tengo la nota definitiva, entonces miro a ver cuáles fueron los afectados. Yo realmente mi propósito no es que ustedes vayan a sacar un 1 en un parcial a estas alturas de la carrera, porque el propósito es que yo como docente les pueda transmitir unos conocimientos de acuerdo a mi vida profesional y que ustedes me los puedan asimilar y que más adelante dentro del ejercicio profesional que ustedes tengan en el futuro no se me vayan a equivocar, ¿sí? No se me vayan a equivocar. Pero sí existe la posibilidad de que podamos hacer, si yo veo que hay afectados, ¿sí? Si la gran mayoría pasa y yo veo 1 o 2 afectados, mi propósito, le cuento, no es que ustedes pierdan la materia, sino que adquieran el conocimiento. Entonces sí, queda abierta la posibilidad de un posible rescate. Ok, profesor, muchas gracias, ¿no? Con mucho gusto. Bueno, entonces, artículo 701 y el jueves les digo cómo me van a enviar el trabajo. Bueno, entonces tenemos Gómez Flores, José Manuel, Peñalosa Salcedo Lorena,
Carvajal González Julián Camilo, Pavón Méndez Lina Marcela. Profe, presente. Lorena. ¿Quién? Es que tenía el audio apagado. ¿Quién es? Pavón, profe. Peñalosa Pavón. Lorena. Ah, Pavón Lorena, ya. Tengo un chico, me Peñalosa. regreso. Ya me regreso Peñalosa. ¿Y Carvajal también? No. Pavón. Pavón Lina Sí. Marcela. Sí, ¿Pavón profe. está? Ok. Becerra. Becerra. Presente. Rangel Carrillo. Presente. Sánchez Pavón. Presente, profe. Muñoz Martínez. Acevedo Rincón. Orozco Casas. Presente, profe. ¿Acevedo? ¿Acevedo? Sí, Acevedo Rincón. Sí, señor. Acevedo. Ok. Acevedo Rincón Lisbeth Andrea. Presente. Orozco. 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 Por favor, si alguien tiene problemas con el audio, escriban al grupo para evitar que... ¿Ya me escuchó? Alexis, Daniel Alexis. Sí, señor. Gracias. Ortiz. Presente, Rodríguez. profe. Arciniega García. Castellanos. Presente, profesor. Granado Carvajalino. Presente, profe. León Serrano. Presente, profesor. García Villar. Después todo ya escrito por el grupo. Él tiene el audio como dañado, el audio. Rolón Jaimes. Presente, profe. Viana Nova. Profesor, presente, García Villar. Ok, gracias. Gutiérrez Reyes. Tracy. Presente, profe. Bueno, Salas Torres. Presente, profe. Borrero Puello. Presente, profesor. Pará Ortiz. Presente, profe. Botello Ibarra. Presente, profe. Bermúdez Quintero. Presente, profe. Rojas Benavides. Presente, profe. Sánchez Vázquez. Presente, profe. Durán Suárez Rosa Gisela. Presente, profe. Rosa Gisela, usted me hace un favor, me envía por el WhatsApp su número de contacto. Yo necesito llamarla mañana, por favor. Ah, listo, profe. Ya se lo envío. Bueno, ok, gracias. Cruz Contreras. Silvia. Correa Murcia. Presente, profe. Acevedo Vega. Presente, profe. Galvis Ortega. Presente, profe. Becerra Castro. Presente. García Masmela. Presente, profe. Parra Torres. Presente. Torres Cetina. Zuluaga Gallo. Presente, profe. Tiría Rojas. Tiría. ¿Hay algún compañero que haya sido reportado ahí por el WhatsApp? Profe, la compañera Ana Arciniegas le contestó, pero no le sirve el audio. Arciniegas. Ella envió Hola, profe. Soy Ana Arciniegas. Profe. Es que tengo problemas con el audio y casi no se me escucha bien. Arciniegas García Nadamaris. Sí, Ok, señor. gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Presente, Tiría. Tiría, ok. ¿Quién más haya tenido problemas con el audio? ¿Nadie más? Bueno, listo. Entonces dejamos la clase hasta acá. Nos vemos con el favor de Dios el próximo jueves. Profe, Sí, señora. yo tengo una pregunta. Lo que pasa es que Dígame. un cliente de la joyería, profe, pues tiene, le enviaron una notificación
por sanción por no declarar, pero esto es industria y comercio, profesor. La notificación la envía así la administración municipal. Sí. Para este caso también el artículo 640, donde se reduce la sanción, también se puede en este caso. Sí, se reduce el Estatuto de Industria y Comercio, tiene como ley suprema el Estatuto Nacional. Sí. El principio aplica siempre y cuando pues la sanción reducida no sea menor a la sanción mínima, ¿no? Y me faltó decirles. Bueno, ya como estamos hablando de sanciones, ninguna sanción puede estar por debajo, así esté reducida, esté por debajo de la sanción mínima, que en este año es de 356.000 pesos. ¿De cuánto, profe? Sí aplica, de 356 la mínima, sanción mínima. Entonces, si usted reduce el 50% y le da, por ejemplo, 500, es la sanción plena, y la reduce a la mitad, le da 250.000, entonces tiene que llevarla a 356. Ok. Bueno, profe, yo mañana lo puedo llamar y usted me puede asesorar sobre esto, pues para aclarar acá unas duditas. En la tarde, porque yo en la mañana tengo clase, en la tarde con mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias. Sí, me escribe, se identifica y para yo saber, ¿me recuerda su nombre? Listo, profe, sí, Andrea Granados. Ok, con mucho gusto. Bueno, profe, gracias. Buenas noches. Mucho gusto. Ok, buenas noches, gracias. Profe, qué pena. Dime. Esto es que, pues, con respecto a las clases, yo la semana pasada intenté ingresar a ver las clases que estaban grabadas y pues no, o sea, no aparecen grabadas, lo mandas como a la clase de Zoom y no más, o sea, ninguna de las clases aparece grabada. Dígale a la líder, a Gracie. Gracie, me hace un favor, porque también esta mañana pasó con lo de Tributaria 1. No sé cuál es el problema, pero las clases están subidas. Entonces, Gracie, que es la líder, que por favor me regale y mañana me haga un recordatorio para yo explicarles cómo se hizo con lo de Tributaria 1, porque de Tributaria 1 tenían las clases grabadas, pero no sabían entrar. ¿Sí? Entonces, Listo, sí, listo, profe. las de la semana pasada ya están subidas. Ya están subidas todas las Vale, clases. listo, profe. ¿Sí? Bueno, Gracias. en la que hubo parcial no, porque no hubo clase, ¿sí? Pero en las otras sí hubo Sí, normal. pues porque es que ninguna aparece. Listo, profe, yo le digo a ella. Con mucho gusto. Gracias. Bueno.